Vamos a empezar como podamos, porque hemos tenido algunas dificultades técnicas de último momento y por eso nos hemos retrasado. Pero bueno, estuvimos preparando todo con muchas ganas desde hace un buen rato. El motivo de esta reunión, yo a veces me pregunto cuál es en profundidad la importancia y el impacto de este tipo de reuniones, porque la llegada es un poco heterogénea y uno no sabe muy bien quién lo está escuchando, cuál es la expectativa. Así que a veces las presentaciones son un poco, digamos, como un poco dispersas en ese sentido. Yo voy a tratar de llegar lo mejor que pueda. Bueno, muy bien. El tema este que nos ha reunido, que nos ha motivado desde la AMA para tener este encuentro, es afrontar un poco los viejos mitos y los nuevos mitos en alimentación y nutrición. ¿Por qué? Bueno, porque desde hace tiempo la ciencia de la nutrición está en crisis. Nosotros, los que ya tenemos una experiencia y una trayectoria, venimos notando cambios insensibles, pero que, resaltan porque las indicaciones, las prescripciones y los mecanismos que utilizamos dejan de ser exactos y dejan de corresponder a la realidad de la clínica y de la práctica de todos los días. Y en este auditorio se supone que no solo hay especialistas en nutrición, sino que también hay médicos generalistas, y estamos viviendo en una época de gran confusión. Los principios que rigen la alimentación normal y saludable están en revisión. Tal vez esto no llegue al gran público, pero los que estamos profundizando todos los días nos damos cuenta que están cambiando las herramientas que empezamos a utilizar hace unos años y que hoy ya no son de tanta utilidad. Y que hay nuevas tendencias que van sustituyendo algunos pilares de la nutrición que son los que aprendimos cuando hicimos la carrera y que parecían absolutamente inamovibles y eternos. Y hoy vemos que nos están generando algún tipo de problemas. Bueno, esta es una presentación que no tiene conflicto de interés, por lo menos no tiene conflicto consciente de interés, que no es el caso de estas vaquitas, ¿no? Donde ellas anuncian que dicen que coman más pollo porque realmente están protegiendo su propia integridad física. Este no es el caso de esta presentación. Y yo quiero plantearles esto que ayer lo bajé de internet, en donde esto aparece en Instagram y que revela de alguna manera la gran confusión que se está generando en los medios, en las redes y también en los lugares donde los profesionales solemos ir para abrevar nuestra información. Esto obviamente no es una página que tenga que ver con contenidos científicos, pero demuestra la revolución que hay en el ambiente. Se habla de dieta keto, se habla de ayuno intermitente, de distintos tipos de dieta, de alimentación, y la verdad que nosotros deberíamos preguntarnos por qué hay tantas dietas dando vuelta, y tal vez haya tantas dietas dando vuelta porque no haya una sola que sea capaz de ser representativa de todas ellas, sobre todo de lo que es una dieta normal. Además, hay otros puntos que realmente son puntos de reflexión y que yo políticamente no debiera abordar en este momento, porque sé que tal vez al no haber el tiempo suficiente para poder desarrollarlo, pueda transmitir una sensación equivocada en alguno de los que me está escuchando. Pero debo reconocer que no puedo a veces resistir a todos mis impulsos y que muchas veces el instinto predomina sobre el razonamiento, y entonces quiero aclarar de que enredado con todo esto de las dietas, de los alimentos, de los cambios en los parámetros que nosotros utilizamos para jugar lo que a nuestros pacientes y en nuestra intervención, empiezan a entrar otros temas, como por ejemplo el sedentarismo. Entonces, yo estaba inventando una sociedad de defensa del sedentario. Realmente nadie defiende al sedentario. El sedentarismo es brutalmente atacado de alguna manera masiva y no se hace ninguna precisión al respecto. Y no es que esté a favor del sedentarismo, sino que todo lo contrario. Estoy en contra de lo que sean actividades sedentarias, pero creo que el sedentarismo se está llevando gran parte de las culpas
que se están generando en otros ámbitos. Entonces, por ejemplo, la pregunta es, ¿el sedentarismo es causa de hígado graso? ¿El sedentarismo es causa de hiperinsulinismo? ¿Genera un hambre desmedido? ¿Aporta calorías? En fin, muchas de las consecuencias de una mala alimentación se atribuyen a la existencia del sedentarismo. Y este es un punto que en algún momento debiéramos abordar, porque tal vez acompañando al sedentarismo haya otras prácticas, y estas prácticas son las que están siendo encubiertas por la mención del sedentarismo. Esto es algo que uno lo ve, prácticamente yo lo veo todos los días en mi consulta, donde la mayor parte de los pacientes de primera vez vienen, se acercan y dicen, mire doctor, yo vengo acá porque tengo tal o cual problema metabólico, porque tengo los triglicéridos altos o porque estoy excedido de peso, pero ¿sabe lo que pasa? Yo no me muevo. Entonces, ese concepto que se ha transmitido a la población de que lo que le pasa, la principal causa de lo que le pasa es porque no se mueve. Y en eso es lo que yo quería hacer mención cuando aludía al sedentarismo, porque lo que no quisiera es que los nutricionistas seamos desviados de nuestra principal misión, que es la de conseguir la alimentación más adecuada para nuestros pacientes cuando hablamos de patología y para la población general cuando hablamos justamente de población aparentemente normal. Por supuesto que todos estos pensamientos dependen de qué punto de vista se los mire. Entonces, por supuesto que a veces uno mira un objeto o mira o analiza una situación desde un punto de vista, por ejemplo acá de abajo arriba y de izquierda a derecha, y analiza el efecto de las comidas y de los alimentos con respecto a sus efectos biológicos, y entonces este cilindro se ve como un círculo. En cambio, si se lo mira de derecha a izquierda y de abajo arriba, este cilindro se ve como un rectángulo y uno puede hacer un análisis distinto, como por ejemplo atendiendo al tema de las calorías, que es un tema de profunda discusión, pero no para este ámbito. Con esto quiero decir de que no pretendo que lo que les voy a presentar represente la verdad absoluta, pero por lo menos una forma de introducir a esta problemática de distinguir los mitos alimentarios que antes eran verdades y que ahora han pasado a ser mitos, y los nuevos mitos que están reemplazando las antiguas verdades, pero que seguramente con el tiempo también van a pasar a ser mitos. ¿Cuál es el problema actual que tenemos los nutricionistas en particular y la ciencia de la nutrición en general? Bueno, que estamos asistiendo a una población que está sufriendo una serie de trastornos, entre los cuales el dato más importante, o por lo menos algo de lo que se puede medir, es la pérdida de los años de vida. Más allá de todos los progresos tecnológicos que nos haya dado el desarrollo, que ha contribuido a la prolongación de la vida, se están perdiendo años de vida que podrían no perderse, en particular por problemas asociados con la mala alimentación. Y acá tenemos en esta estadística, presentada hace muy pocos años, que el índice de masa corporal, el elevado índice de masa corporal, ocupa el segundo lugar entre los factores asociados a la pérdida de años de vida, escoltada por la alta presión sanguínea, que tiene que ver mucho con la alimentación, con la glucemia elevada, que también tiene que ver, y también con otros factores ambientales, como por ejemplo el fumar, el uso de tabaco, pero en general son todos factores que son ambientales y que son modificables, y de eso nos vamos a ocupar. El impacto de la alimentación sobre el índice de masa corporal es como un marcador de la calidad de la alimentación que estamos sufriendo. O sea que el índice de masa corporal de alguna manera se comporta como la aguja del amperímetro que señala que algo está sucediendo, que el organismo está sufriendo cambios somáticos, y que estos son los que primero se pueden apreciar porque los cambios de laboratorio o los cambios a nivel celular o molecular no son detectables, por lo menos para el médico clínico. En este interesante estudio
muy amplio, con una gran cantidad de información. Vemos cómo ha ido evolucionando el índice de masa corporal en población joven en distintos lugares del mundo. En lo que corresponde a nuestra región, encontraremos los puntos celestes. Estos puntos celestes indican cuál es el índice de masa corporal de la población femenina y de la población masculina adolescente en el año 1975. Y vemos que el índice de masa corporal promedio de esa población adolescente era aproximadamente de 18 para los países de América Latina. En el año 2016 vemos lo que ha pasado, o sea, 40 años después, estos puntos celestes se han trasladado del valor de 18 al valor de 20, o sea, se ha producido un aumento en el índice de masa corporal de la población adolescente que hace presumir que cuando estos adolescentes sean adultos, o sea, en el año 2036, que ya tengan cerca de 40 años, vamos a tener una población sumamente excedida en el peso corporal. El cálculo de esta mutación, de esta transición ponderal en la población, corresponde a un incremento del índice de masa corporal de media unidad cada 10 años, lo cual es un valor muy importante y que de alguna manera está marcando el pronóstico del futuro de la salud en casi todos los continentes. Pero les quiero aclarar que América Latina es el más vulnerado por el exceso de peso. Tanto por las consecuencias, por el COVID, como por la epidemia de obesidad y por la epidemia de consumo de ultraprocesados. Somos uno de los continentes realmente que estamos menos protegidos. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Acá, cuando uno a veces accede a ciertas publicaciones o ciertos medios de información, se encuentra con que hay un gran agujero negro. Estos problemas de salud realmente muchas veces son interpretados y presentados como multifactoriales, enigmáticos, criptogenéticos, o sea, no muy claros, pero realmente creo que digamos, esto es un error. Si bien hay muchos factores que intervienen en situaciones tan complejas, hay algunos que tienen una jerarquía muy especial. Yo les quería traer como un ejemplo para que no nos queden dudas, el caso de estas moscas drosófilas que tienen la longitud del ala de esta mosca cambia si la mosca vive en Francia, arriba en cuadrados blancos, o si vive en Tanzania, que es en cuadrados negros. Esto es, ¿por qué la longitud del ala cambia? Cambia porque la temperatura y porque la densidad del aire es distinta en Francia y en Tanzania. Y la mosca tiene que tener un ala que le permita volar, hacer las piruetas necesarias para mantenerse con vida. Quiere decir que si una mosca de Francia la llevamos a Tanzania, se va a producir un acortamiento de sus alas de acuerdo al ambiente atmosférico, de acuerdo a la atmósfera que existe en Tanzania. O sea, que un cambio somático es reflejo de un cambio ambiental que de alguna manera genera este tipo de interacción que nosotros lo podríamos ver como una ventaja adaptativa. Bueno, los humanos no somos moscas, pero también sufrimos los cambios ambientales que pueden ser comparables a los que han tenido estos insectos. Y acá vemos algunos hitos como la aparición de las primeras herramientas, como el desarrollo de técnicas de caza, como el desarrollo de armas para cazar, el desarrollo del lenguaje, el arte, en fin, distintas etapas que han ido sucediendo a lo largo de la historia del hombre y que han ido modificando el ambiente y que han hecho el mismo efecto que el cambio ambiental de la atmósfera en las moscas de Tanzania con respecto a las moscas del África, de Francia. Pero uno de los cambios ambientales más importantes, aparentemente irreversibles y más universales, ha sido el desarrollo de la agricultura. Esto que ha ocurrido hace 10.000 años
realmente ha marcado un punto de inflexión en la historia de la humanidad, porque el hombre ha adquirido la capacidad de poder acceder a un conjunto de sustancias y ha podido adoptar como alimento a unas semillas que hasta el momento no constituían significativamente parte de su alimentación. Este paso que se produjo hace 10.000 años fue rematado con la revolución industrial, que permitió magnificar esta capacidad de cultivar los granos a un nivel extraordinario, de tal manera que toda la humanidad pudiera tener acceso a este nuevo tipo de alimentos. Entonces ha sido un cambio ambiental general, masivo, y prácticamente generalizado a todos los grupos etarios y a todos los habitantes del planeta. Esta interacción del genoma con el ambiente está dando como resultado un cambio en el fenotipo somático y humoral, habida cuenta que en los años que han pasado desde la revolución agricultural, desde este momento, en estos últimos 10.000 años, la capacidad de cambio del genoma ha sido del 0.005%, o sea, que lo que nos está pasando es muy poco atribuible a un especulativo cambio genómico y en cambio es prácticamente atribuible al cambio en el entorno ambiental, en particular el alimentario, que fue la consecuencia de todos los otros cambios. A nivel de una experiencia concreta, nosotros tenemos el fenotipo de los Pima, los indios Pima que viven en el desierto de Maicova, en México, tienen este fenotipo somático, no conocen la obesidad, no conocen la diabetes y no conocen las enfermedades de la civilización de la misma manera que la conocen los que tienen un estilo de vida menos tradicional. Pero estos indios han trasladado desde Maicova al sur de los Estados Unidos, a la zona de Arizona, a Phoenix, a Texas, y estos Pima que no conocían ni la obesidad ni la diabetes, ahora sí la conocen. O sea, estos genes siguen siendo los mismos. Los genes están puestos en los mismos individuos y lo que ha cambiado es el entorno. Por lo tanto, cuando nosotros enfocamos las enfermedades de la transición nutricional, tenemos que estamos frente a un cambio, estamos frente a una transición ambiental. Y ahí está la verdadera causa del problema. Este traslado de México a USA, a los Estados Unidos, de este grupo de indios, produce un cambio fenotípico que para poder revertirlo viviendo en USA hay que hacer tratamientos, hay que hacer dietoterapia, se tienen que hacer cirugía gástrica o tienen que tomar medicamentos, pero que podría resolverse si estas personas volvieran a vivir al lugar de donde se originaron. O sea, si volvieran a su ambiente primitivo, esto podría corregirse. Esto que yo estoy marcando acá sería tratamiento sin tratamiento, o sea, la corrección de la causa sin necesidad de apelar a un tratamiento que forcejee o que ponga en conflicto al genoma con la fuerza del ambiente. Por supuesto que el ambiente de la nutrición se presta mucho a comentarios de todo tipo, poco científicos, y algunos que no son tan poco científicos, pero que de alguna manera son imprecisos, y nos hacen pensar, o nos hacen creer que toda esta parte de la población que adolescente, como vimos en el slide, que se está transformando lentamente en una población obesa, es porque tiene algún problema individual. Algún problema de voluntad, algún problema de decisión o un problema de desinformación a algún nivel que hace que esta gente de alguna forma elija lo que está pasando. Pero cuando uno intenta hacer el mismo experimento en sentido contrario, o sea, cuando le pide a un grupo de humanos que aumente su peso comiendo en contra del ambiente, sucede lo mismo.
O sea, este es el grupo de prisioneros de la cárcel de Vermont, en un estudio hecho por Ethan Singh hace muchos años y que ahora no podría reproducirse por cuestiones éticas, pero que en aquel momento se pudo hacer. Y este es el peso promedio de un grupo de reclusos a los cuales se le pidió que ganaran peso, que se prestaran a un experimento que consistía en tratar de ganar peso. Y si hoy se lo decimos a alguno de nuestros pacientes, acá el paciente diría, qué cosa tan fácil tratar de ganar peso. Bueno, ellos trataron de ganar peso, aumentaron sus ingestas, acá se ve cómo aumentó la ingesta de carbohidratos y de grasa en las barras. Sin embargo, pudieron ganar peso por un tiempo breve. Acá tenemos el periodo de semanas en el cual pudieron ganar peso, desde el momento de comienzo hasta la semana más o menos 25, y después volvieron al peso anterior. Esto quiere decir que ya sea con la intención de perder peso o con la intención de ganar peso, cuando uno intenta ir en contra del ambiente general, necesita hacer un esfuerzo sostenido y prácticamente constante, que es lo que lleva a un desgaste que finalmente termina con el fracaso de la mayor parte de nuestras indicaciones. Esto es lo que de alguna manera hace que toda esta problemática caiga en las aguas misteriosas que no terminan de responsabilizar al que está causando realmente el problema. Y algunas de las observaciones que me parece que están también en la base de la discusión es que a veces confundimos lo que es nutrición con lo que es alimentación. Y esta confusión no es una cuestión menor. O sea, nosotros tenemos enfermedades nutricionales ocasionadas por una transición alimentaria. No hemos tenido una transición nutricional, lo que hemos tenido es una transición alimentaria. Y esta transición alimentaria, como habíamos visto en los slides que recién estábamos viendo, tiene mucho que ver con la capacidad, con la industrialización, con la tecnificación, con la ingeniería genética, con el desarrollo de los cereales. Y esto, a su vez, tiene como un gas que sale por el caño de escape de toda esta enorme máquina de desarrollo, que nosotros conocemos resumidamente como efecto invernadero, ¿no? Que es esto, que es el calentamiento global generado por todo este tipo de industrialización. Bueno, muy bien. Lo que sucede es que nosotros no podemos huir de esta atmósfera calentada porque no somos las que la calentamos. O sea, no tenemos posibilidad de enfriarla, no tenemos posibilidad de no calentarla. Realmente lo único que podemos hacer es sufrir las consecuencias o tratar de huir de sus efectos. Esto es lo que le está pasando en general a la población de todo el mundo occidentalizado. Es una población cautiva, estamos encerrados adentro de una cultura, estamos encerrados adentro de los límites de una sociedad, y aunque no veamos las paredes, aunque no veamos los contornos, realmente no somos muy libres para poder decidir sobre nuestro destino. Acá tenemos entonces que este efecto invernadero, cuando uno lo lleva a nivel alimentario, esto termina siendo un efecto engordadero. O sea, es como que toda la sociedad, como que toda la cultura ha generado los mecanismos para que la alimentación sea muy fácil, para que la alimentación sea muy tentadora, para que se crean todas las condiciones para que la humanidad esté sobrealimentada. Y realmente, cuando uno resume o reúne el concepto del efecto invernadero con una población cautiva, termina entendiendo muy bien a este libro del antropólogo Jonathan Wells, que nos dice de que hemos caído, que estamos encerrados en un gueto metabólico. O sea, que todos estos efectos terminan produciendo una serie de cambios en el funcionamiento del organismo a todos los niveles que con un poco de filosofía y de visión poética podríamos titular de gueto metabólico. Bueno, el gueto metabólico, de alguna manera, lo que va a hacer empobrecer el futuro de nuestros pacientes. Fíjense que las 20 principales causas de años de vida perdido en 2016 y las expectativas para 2040
nos dicen que si esto sigue así, en el año 2040 las enfermedades isquémicas del corazón van a ser la primera causa de muerte, la segunda va a ser los accidentes cerebrovasculares, la tercera las infecciones respiratorias, la enfermedad obstructiva respiratoria, las enfermedades renales y la diabetes, que viene subiendo desde aquí, se va a ubicar en el séptimo lugar. O sea, realmente vamos a tener una intensificación de las enfermedades de la transición nutricional como consecuencia de la transición alimentaria y del desarrollo de este gueto metabólico. Ahora, ¿cuáles son las herramientas que nosotros como médicos, y en particular aquellos que somos nutricionistas, disponemos para de alguna manera interactuar con este conjunto de aferencias que llega sobre nuestro genoma y de las cuales no somos responsables de su ocurrencia y que nos resulta muy difícil evitar? Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de este ambiente alimentario? ¿Cuáles son los principales mecanismos del ambiente alimentario de los cuales nosotros formamos parte? Somos protagonistas. En primer lugar, hablamos de los cambios químicos. O sea, se ha cambiado la química de la alimentación y de los cambios químicos mínimos hemos pasado a tener cambios químicos insospechados. No solo porque hemos cambiado la proporcionalidad de componentes químicos tradicionales, sino que además hemos agregado sustancias que químicamente no pertenecen a la alimentación y además hemos llegado a tener sustancias de neoformación porque tanto el alto procesamiento como el ultraprocesamiento producen sustancias nuevas que no han existido. O sea, hemos cambiado la química alimentaria y esto de alguna manera podría ser el punto más simple, más fácil de entender para un nutricionista o para un médico generalista que ha sido formado en una universidad donde hay una materia que se llama química biológica que explica a través de los cambios químicos los efectos biológicos. Sin embargo, hay otras cosas que no son únicamente la química alimentaria. Tenemos factores que tienen que ver con la oportunidad de la alimentación, no solamente qué como, no solamente cuánto como, sino en qué momento lo como, en qué momento de mi ciclo biológico y en qué momento del día lo como. Hemos perdido la estacionalidad y la estacionalidad de alguna manera era una forma de adecuar las respuestas biológicas a los cambios ambientales. Hemos perdido gran parte de la estacionalidad ambiental y hemos perdido gran parte de la estacionalidad alimentaria. Hoy podemos comer frutas, verduras, plantas, animales de distintas latitudes que son ajenas a donde vive el que lo está consumiendo, y esta pérdida de estacionalidad implica un cambio en la señalización y en el diálogo entre el genoma y el ambiente. Otra de las cosas que un poco nos duelen a los nutricionistas es que hemos aceptado con total naturalidad la fijeza del horario de las comidas. O sea, hemos aceptado como normal o como natural que las comidas sean a horarios fijos y hemos llegado a tener afirmaciones tan contundentes y risueñas e infundadas como decir, por ejemplo, que el desayuno tiene que ser a la mañana porque por la mañana tiene mejores efectos. Esto realmente no tiene demostración, yo creo que es un punto muy sensible, es un punto que puede generar algún tipo de molestia o de irritación en aquellos que no estaban preparados para escucharlo, y es un punto donde lo debemos discutir en otro ámbito para poder ir aclarando cosas que van a contribuir a este proyecto que es una nueva nutrición. La pérdida de estacionalidad, la fijeza del horario de comida desvincularon al organismo de sus sistemas y de sus funciones fisiológicas, o sea que es como que el organismo hubiera adquirido una independencia de su diseño biológico para ponerse a funcionar al compás de un sistema externo que desconoce un poco al sistema interno que nos está regulando. Esto a nosotros los nutricionistas nos afecta mucho porque nosotros somos los que prescribimos la alimentación y lo hacemos con fuerza de ley porque tenemos los conocimientos y tenemos las herramientas y tendríamos que ser muy cuidadosos.
porque podemos estar cometiendo errores aun cuando estamos haciendo las cosas con la mejor buena voluntad. Algunas de las cosas que surgen de toda esta confusión, de esta Babel alimentaria, es, por ejemplo, una excesiva admiración por alimentos vegetales, y con esto tampoco quiero generar una polémica, porque no es intención discutir ni el veganismo, ni el vegetarianismo, ni ninguno de esos puntos, sino simplemente hacer notar que los alimentos vegetales en los últimos 20 o 30 años han cobrado una jerarquía insospechada y tal vez no tan justificada, no solo por parte de la población general, sino por parte de los nutricionistas. O sea, no hay sociedad de nutrición, no hay ambiente nutricional que se presente ante el resto de la población exhibiendo una fruta, una verdura o haciendo mención de frutas y verduras yo creo, con una excesiva confianza. Sin embargo, yo quisiera de alguna manera resaltar que las verduras son poco nutritivas y que las frutas son bastante engordantes, y que eso de alguna manera, no sé hasta qué punto, aislado del resto, sería compatible con una indicación única de lo que es una alimentación saludable. Pero ¿de dónde nos viene a nosotros gran parte de esta tendencia a privilegiar las frutas y las verduras? Insisto que no me estoy oponiendo a su consumo, simplemente quisiera tratar de discutir este tema para ver si podemos aumentar la claridad. Bueno, esto proviene de esta teoría, la teoría de la dieta corazón, o sea, la hipótesis lipídica, que se generó hace ya 60 o 70 años en los Estados Unidos, atribuyendo a la epidemia de enfermedad cardiovascular a una mala dieta. Y esta mala dieta era una dieta que seguramente era rica en colesterol y rica en grasas saturadas. De alguna manera esto define a lo que son los alimentos de origen animal, y de alguna manera entonces la alimentación animal empezó a ser de alguna manera hiperbólicamente responsabilizada de la epidemia de enfermedad cardiovascular que empezó a asolar a los Estados Unidos en la década de los 60, y de la cual se hizo eco nada menos que la Asociación Americana del Corazón. La Asociación Americana del Corazón coincidió con digamos, con este discurso y hizo sus recomendaciones sobre dieta y estilo de vida. Pero fíjense que tratándose de un problema específico como la enfermedad cardiovascular, como la enfermedad coronaria, la primera indicación que da la Asociación Americana del Corazón es sobre el balance calórico y actividad física. O sea, que son dos cosas que no tienen que ver de ninguna manera con la alimentación. O sea, es algo que como que sorprende que aparezca por lo menos en primer lugar. Y la segunda indicación es que se consuma una dieta rica en frutas y vegetales, y la tercera indicación habla de los granos enteros y de la fibra, y la cuarta indicación, y así sucesivamente, y en ningún lugar, por ejemplo, aparece el huevo. ¿Cómo puede ser que las indicaciones alimentarias de la prestigiosa Sociedad Americana del Corazón no contemple el consumo de huevo, como si el huevo hubiera dejado de existir, por lo menos en esa parte del planeta? Bueno, de alguna manera esto nos fue formateando sobre una cierta antipatía a los alimentos de origen animal. Y esto apoyado en algunos resultados de estudios que realmente son bastante cuestionables. Fíjense que, por ejemplo, esto es eventos cardiovasculares y esto es nivel de colesterolemia, y acá vemos que en los varones, a partir de una colesterolemia total de 300, se produce un aumento importante de la mortalidad cardiovascular. Pero observemos cuál es la diferencia acá en el intervalo de clase de la cifra de colesterol. Este grupo comprende a individuos cuyo colesterol está entre 84 y 204, o sea que hay 121 puntos de valor, de diferencia en el valor. Este grupo va de 305 a 234, o sea que hay 30 miligramos de diferencia en la escala de colesterol. Acá lo mismo, 30 miligramos, 30 miligramos.
pero si estos mismos valores, estos mismos datos se hubieran procesado haciendo intervalos de clase del mismo valor, de 100 miligramos todos, no acá como que hay diferencias, acá esto está desparejo, esto es 121, esto es 830, si todos tuvieran el mismo valor, la curva sería así, o sea, no se produciría esto, y nosotros no sospecharíamos de que la mortalidad cardiovascular tiene que ver con la colesterolemia total si nos hubieran presentado este gráfico y no esto. Entonces, de alguna manera, se fue generando, yo no quiero insistir en esto porque en realidad quería tener tiempo para discutir con ustedes porque esa es la idea, era polemizar entre todos sobre este tema, pero bueno, no puedo dejar pasar que el autor de esto, que fue Ansel Keys, que fue un investigador norteamericano que tomó valores de colesterol y de grasa en distintas poblaciones y construyó esta curva que muestra que cuanto más calorías se consumen de grasas, en particular grasas saturadas, mayor es la mortalidad cardiovascular, tomando los países Japón, Italia, Reino Unido, Australia, Canadá y los Estados Unidos. Y esto visto así, parece confirmar la hipótesis lipídica de que los alimentos de origen animal posiblemente sean causantes de enfermedad cardiovascular. Pero cuando uno pone en juego todos los países estudiados por Ansel Keys, se da cuenta que esto no se cumple. Entonces, más allá de esta recta, que era la recta, digamos, artificial, cuando se tomaban 7 países seleccionados, cuando uno toma todo el conjunto, ve que por acá transcurre la línea. Y acá vemos que cuando una población consume, por ejemplo, 30% de sus calorías en forma de grasas saturadas, por ejemplo, provenientes de la leche y de los productos lácteos, Francia, Suiza, Bélgica, Irlanda, Reino Unido, Estados Unidos y Finlandia, con el mismo porcentaje de grasa saturada alimentaria, tienen muy distinta mortalidad de origen cardiovascular. O sea que, de alguna manera, todo esto va desdibujando esa hipótesis colesteroliémica y lipídica para justificar la antipatía a los alimentos de origen animal. Y en estos estudios muy recientes, de estudios cardiovasculares hechos por estadísticas europeas, se ve que en aquellos países que el consumo de grasa saturada en la dieta es mayor, a medida que aumenta el consumo de grasa saturada en la dieta, va disminuyendo la mortalidad de origen cardiovascular. O sea, es lo inverso a lo que nos decía Ansel Keys, tanto en los varones como en las mujeres. O sea que uno podría decir lo contrario a lo que dijo Keys y tal vez tuviera mejores efectos sobre la salud. Así que bueno, estamos en este terreno en el cual haber culpado al colesterol y a las grasas constitutivas de los alimentos de origen animal llevó a que gran parte de esas grasas fueran reemplazadas por otras grasas. Y entonces empezamos a dejar de consumir grasas constitutivas de alimentos propios de la especie humana para pasar a consumir, disculpen, acá pasó algo raro, para pasar a consumir grasas sintéticas, artificiales, como los shortening, como los aceites vegetales, que tan buena prensa tienen, pero que realmente no todos son igualmente, digamos, beneficiosos. Entonces se ha producido todo como un entrecruzamiento. Hemos caído en el consumo de ciertas grasas y hemos reemplazado las grasas por aceites. Y acá yo no voy a leer esto que es tan complicado, pero acá se muestra claramente que el consumo de grasas saturadas a partir de los alimentos en la población norteamericana ha caído, como ven cómo se cae acá, y cómo ha aumentado el consumo de grasa saturada a partir de grasas artificiales como el shortening o a partir de los dressing, o sea, de los aceites que se utilizan para condimentar vegetales, ensaladas y distintos postres, realmente distintas preparaciones. Realmente hemos hecho también una transición
de la grasa saturada. Hemos pasado de la grasa saturada de los animales a la grasa saturada de los vegetales. Y más allá de la creencia que internamente todos tenemos de que somos predominantemente carnívoros y animalívoros, cuando uno se fija, los cazadores-recolectores, qué porcentaje de la energía obtenían de comida de origen animal, estos obtenían en proporción el 96% de sus calorías eran de origen animal. Y los pastoralistas ya tenían menos de origen animal y más de origen vegetal. Y los que eran agriculturalistas, como por ejemplo los habitantes del Alto Perú, la mayor parte de la energía provenía de los vegetales. Ahora, en las sociedades industriales como la nuestra, la sensación es que comemos como demasiada carne. Eso es el lema popular, eso es lo que uno escucha casi por todos lados, y algunos que se ponen en la posición de referentes nutricionales hacia la población y les aconsejan comer menos carnes, cuando en realidad la mayor parte de la energía que se consume en las sociedades industriales proviene de alimentos de origen vegetal. O sea que somos más vegetarianos que animalívoros, pese a lo cual seguimos diciendo que estamos comiendo muchos productos de origen animal. Acá tenemos en las estadísticas, que no nos permiten mentir, que el 20% de las calorías que comen los norteamericanos en su dieta viene de los granos refinados, que el otro casi 20% viene de los azúcares y que casi un 18% proviene de los aceites refinados, o sea que realmente estos son fuentes mayores de productos de origen vegetal. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo llegamos a esto? Porque esto que yo estoy mostrando acá es una síntesis de la propuesta del Eat Lancet, que tiene que ver con el futuro alimentario que estos científicos planean para todo el planeta. O sea, ellos dicen que hay que hacer una alimentación sustentable basado en la emisión de gases de carbono, y que una gran emisión de estos gases de carbono tienen que ver con el ganado, y que, bueno, que entonces tendríamos que comer de esta manera. En un plato donde la mitad sean plantas y frutas, la otra mitad sigan siendo vegetales, pero en este caso sean granos, que acá tengamos un sector de proteínas de origen vegetal, o sea, seguimos con los vegetales, en este caso las nueces, las semillas y las legumbres, y acá se reserva este pequeño sector para las proteínas de origen animal, que son cantidades de alguna manera microscópicas. Bueno, yo no sé, esto es un experimento, todavía no se sabe cómo podría ser el resultado o hacia dónde podría evolucionar una especie que modifique la alimentación de esta manera, pero lo que sí es un llamado de atención es que era lo que yo les planteé en el primer slide, que la ciencia de la nutrición está cambiando, está entrando en crisis, aquellas cosas que parecían inamovibles se están transformando y nosotros formamos parte de esta transformación, y por lo tanto tenemos que empezar a ver qué papel ocupa la nutrición, los responsables de la nutrición y los responsables del medio ambiente alimentario, para poder evitar y corregir todos estos problemas que se están planteando. Finalmente, para terminar, les quiero mostrar este gráfico que es el consumo de alimentos ultraprocesados en América Latina. Fíjense que Argentina está arriba, seguida por México y por Chile, que Uruguay viene subiendo muy rápidamente, y que algunos países como Brasil y Perú todavía se mantienen con niveles bajos de consumo de ultraprocesados, pero estamos hablando de 200 kilos por habitante y por año, o sea que ustedes dividan 200 kilos por habitante y por año por 365 días y van a tener una idea promedio de cuánto estamos consumiendo de estos productos que hoy la OMS, de alguna manera, y la OPS están señalizando como elementos extraños a la alimentación, y que sería mejor tratar de disminuir su consumo. En base a esta afirmación,
estamos asistiendo a un cambio en los criterios para poder discutir sobre alimentación. Yo creo que ya la clasificación química, hablar de hidratos de carbono, proteínas y grasa, es hablar un lenguaje de una cultura que está dejando de utilizar esas palabras. Yo creo que la cultura está evolucionando hacia nuevos términos, y estos términos son ordenar la nutrición, ordenar la alimentación en base a estos criterios. Aquellos alimentos que no están procesados o tienen un procesamiento mínimo, en particular de tipo físico, aquellos ingredientes culinarios procesados que sirven como muletilla para poder acceder a los que son sin procesar, los que son alimentos procesados y aquellos que son ultraprocesados. Y esto es palabra oficial de la Organización Panamericana de la Salud y recibe el nombre de sistema NOVA. Curiosamente, este sistema NOVA, que de alguna forma es como un ayornamiento en la forma que tenemos los nutricionistas y la población de ver y de interpretar a la alimentación, no ha tenido la difusión, no se ha llegado al conocimiento poblacional que yo creo que de alguna manera se merece. Bueno, yo acá quisiera detener mi presentación y tratar de ver cuáles son por lo menos las conclusiones preliminares, cuáles son las dudas, cuáles son las críticas que pueden surgir de todo esto, porque si de alguna manera hay algo que nos va a ir transformando, es justamente esto, ¿no? Es el cuestionamiento, el análisis y fundamentalmente el disenso, ¿no? Así que, bueno, quedo ahora escuchándolos para intercambiar con ustedes y escuchar sus comentarios. La pregunta es sobre el estudio de China y las proteínas animales en relación a la enfermedad aterosclerótica. Bueno, sí, el estudio de la China es un estudio muy complicado. Yo diría que en este momento no tengo los datos precisos. En su momento lo leí, lo analicé y tiene muchos componentes que son muy saludables, pero el análisis profundo de la cantidad de proteínas en su relación con la aterosclerosis está en el terreno de la discusión y de la duda. Creo que es una cosa polémica, pero yo en este momento no estoy en condiciones de poder darles datos precisos porque no tengo presente ese tema en este momento. Así que me disculpo, realmente tendría que tenerlo actualizado. Y acá Carla Pulero pregunta, ¿qué efectos tiene la dieta keto en la salud? Bueno, yo creo que eso es un tema muy interesante. Es un tema muy interesante porque nosotros tenemos que distinguir lo que es una dieta cetogénica como una prescripción médica de lo que es el estado cetogénico como una condición fisiológica. Son dos situaciones diferentes que se están superponiendo. Yo creo que se está haciendo como una especie de rivalidad de tal manera de buscarle defectos a todas las cosas, ¿no? Entonces, me da la sensación que cuando uno habla del estado cetósico como un estado normal y natural en la especie humana, de alguna manera está hablando de un acondicionamiento adaptativo que pone en funcionamiento vías metabólicas que de otra manera estarían atrofiadas. Cuando uno prescribe una alimentación en forma continua, regular, diaria y además varias veces por día, lo que hace es atrofiar las vías metabólicas que tienen que ver con la puesta en funcionamiento de funciones como la regulación de la replicación celular, la regulación de la gluconeogénesis, la sensibilidad de numerosas vías y sistemas. Entonces, de alguna manera está como atrofiando o hipotrofiando algunas vías y está como privilegiando el funcionamiento de otras. Cuando se producen intervalos más prolongados entre las comidas, entonces este equilibrio de ambas vías metabólicas, digamos las anabólicas y las catabólicas, va alcanzando un cierto equilibrio que lo que hace es aumentar lo que se llama técnicamente flexibilidad metabólica. O sea que el organismo
está bien predispuesto para metabolizar en una dirección o metabolizar en la dirección contraria con una eficiencia que es comparable sin generar distorsiones. Esto es el concepto de lo que es cetosis desde el punto de vista fisiológico. Ahora, cuando uno habla de una alimentación cetogénica, intencionalmente cetogénica, en contra de lo que es la oferta ambiental, tiene que ver por qué razón la está haciendo y cuál es la expectativa por la cual le está indicando. Y entonces ahí entramos en lo que es dietoterapia. Entonces tendremos situaciones en las cuales una alimentación cetogénica puede ocasionar o puede generar algunos beneficios y otras en las cuales podría generar algunos perjuicios a personas que no la tienen indicada. Pero eso es el caso por caso. Lo que yo diría que no se debería establecer un River y Boca, ¿no? En cuanto a alimentación cetogénica sí, alimentación cetogénica no. Alimentación carnívora sí, alimentación carnívora no. Vegetariana sí, vegetariana no. Porque eso realmente lo que hace es ensuciar mucho el panorama, confundir a la gente y delatar la falta de una autoridad científica que diga realmente en qué consiste una dieta normal. Porque ese es el problema que tenemos. Nosotros no tenemos una definición, tenemos muchos organismos de salud, muchos organismos, mucha gente que habla del tema, pero definir lo que es una alimentación normal con datos científicos, con evidencia científica, yo creo que no existe. Acá otra pregunta. Florencia Ruiz Bex, ¿qué opina del ayuno intermitente? Bueno, el ayuno intermitente es como, tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? El ayuno intermitente es como, como volver un poco a la fisiología ancestral, donde los humanos no estábamos seguros que íbamos a tener el desayuno todos los días a las 8 de la mañana. Entonces, un día comíamos, otro día no comíamos, y eso de alguna manera iba fortaleciendo algunas vías metabólicas que en algún momento podían resultar beneficiosas, y no tenerlas o no tenerlas lo suficientemente desarrolladas también podría ser considerada perjudicial. Una de las consecuencias, por ejemplo, digamos, de la sobrefrecuencia alimentaria es que estamos permanentemente segregando insulina. O sea, cuando uno hace una comida cada 3 o 4 horas, no bien termina de descender la insulina de la última comida, ya empieza a subir la insulina de la próxima, y así vivimos en un estado de secreción de insulina prácticamente constante. Cuando en realidad sería conveniente que esos intervalos fueran mayores, porque de esa manera se activarían otras vías metabólicas. Y estas vías metabólicas no solo tienen que ver con la cuestión oxidativa, ¿no? Que es lo que de alguna manera a veces nos desvía. Bueno, ¿qué oxidamos? Se oxida la glucosa, se oxidan los ácidos grasos, se oxidan los cuerpos cetónicos, y entramos ahí en una discusión oxidativa, cuando eso es una parte de la historia. La otra parte de la historia es que la insulina es una hormona que tiene señalización en casi todos los procesos que ocurren en todas las células del organismo. Su presencia genera como un background, un patrón de funcionamiento fisiológico predominante, e inversamente, cuando la insulina baja, empieza a emerger los ácidos grasos acumulados como fuente de energía, como material oxidativo, y esto de alguna manera señaliza vías biológicas reguladas por enzimas conocidas con el nombre de AMP quinasa, de sirtuinas, se modifica el funcionamiento genético y de alguna manera el organismo se hace como más poderoso, diría yo, ¿no? Entonces, en este tema de la intervalación de las comidas, también hay que hacer un análisis. ¿Cuánto sería el tiempo de intervalo conveniente? Si podríamos tener algunos días con alimentación más frecuente y tal vez espacios más largos o más largos de un día sin alimentación. Bueno, todo eso es todo un material de discusión. Estamos recién animándonos a decir que debería haber un ayuno intermitente, y mal llamado ayuno intermitente, porque es alimentación intermitente. Lo que es intermitente es la alimentación y no el ayuno, ¿no? Así que bueno, estamos en un terreno
embrionario, diría yo, ¿no? Más allá de los beneficios que puede ocasionar el uso de una dieta cetogénica en determinadas situaciones, como por ejemplo en la epilepsia refractaria, en donde esos chicos, de alguna manera, pueden controlar sus convulsiones sin necesidad de recurrir a psicofármacos, o bien potenciando a estos cuando estos son insuficientes. O sea, están las situaciones particulares y están las situaciones generales. Así que bueno, el análisis es complejo, ¿no? No hay una sola respuesta para todas las posibilidades. Acá tenemos otra pregunta. Sonia Ahumada, ¿cuál alimentación recomienda? Bueno, en una torre de Babel donde mucha gente dice tener razón, realmente uno no tiene elementos o evidencias o estudios como para poder afirmar que tal alimentación es siempre mejor que otra en todas las personas, ¿no? Va a depender del escenario, va a depender del individuo, de su momento biológico, de muchas cosas. Así que uno diría, ¿cuál es el punto de referencia? ¿Hay algún punto de referencia? ¿Hay un punto de referencia que uno pudiera decir, esto está libre de intereses? Acá no hay intereses secundarios, no hay intereses económicos, no hay prestigio de por medio, no hay profesores que defiendan sus ideas a ultranza. O sea, estamos desprovistos. Yo desconozco si hay demasiado de esos estudios, pero el único que uno puede confiar, que seguramente está desprovisto de intereses, es el funcionamiento de la naturaleza. Entonces, cuando uno dice, si en alguien me tengo que fijar, bueno, me tendría que fijar cómo ha funcionado la evolución humana, cómo ha funcionado el universo, cómo ha funcionado nuestro planeta, cuál ha sido lo que el planeta ha ofrecido a los seres que viven en él para que puedan disponer de estos alimentos para formar su propio soma y para poder administrar sus actividades. Entonces, cuando uno dice, bueno, opto por esto, porque me parece que esto es lo que menos conflicto de interés tiene, entonces lo que más se parece a eso es el modelo alimentario paleolítico, ¿no? Llamado paleolítico, hay que ponerle un nombre, pero digamos al natural, al que surge de alimentarse de aquellas fuentes naturales que nos dio la naturaleza. Y seguramente que la misma naturaleza, que la misma evolución se ocupó de que tuviéramos un funcionamiento y una estructura somática adaptada a lo que la naturaleza nos podía ofrecer. Y eso es la mejor demostración del buen equilibrio de los primeros slides que mostré de la interacción fenotípica ambiental. Entonces, uno diría, el polo norte, el lugar hacia dónde mirar, es la alimentación básica, natural, primitiva, llamada paleolítica. Ese es el punto de referencia. Después, uno se puede aproximar más o menos de acuerdo al escenario en el que le toque vivir, porque obviamente no estamos en aquel mundo paleolítico, ni somos los mismos paleolíticos, pero por lo menos ese es el punto de referencia. Tenemos más preguntas. Diana Pintos dice, ¿no? ¿Usted recomienda que desde la comunidad médica se implementen estos nuevos tipos de alimentación, teniendo en cuenta que se trata de volver a lo más natural? Sí, claro, por supuesto. Uno de los puntales de todo esto es el sistema NOVA, que yo les mostré al pasar, el sistema NOVA, ¿no? El sistema NOVA, de alguna manera, cambia los criterios, nos quita de la discusión si es cetogénico o no es cetogénico, si es carbonado, si es hipohidrocarbonado, si las proteínas vienen de los animales o vienen de la legumbre, rompe un poco este esquema. Entonces va a otro nivel de discusión. Entonces yo creo que dentro de lo más moderno, si uno tuviera que decir, bueno, yo tengo que aferrarme a una construcción con toda la artificialidad y subjetividad que puede
que implica una construcción, me parece que el sistema NOVA, de alguna forma, es lo que más se aproxima a que la alimentación se vaya acercando a lo que es más natural. Esa es mi opinión, mi forma de ver. De alguna manera, yo a veces les suelo decir a mis pacientes que nos fijemos cómo son los bebés, porque los bebés son los que menos influenciados por la cultura están. Entonces les digo que la alimentación del bebé se hace en base a una alimentación sobre la cual no hay ninguna duda que es la alimentación propia del bebé, que es la leche de la mamá. O sea, el alimento químicamente tiene que ser el alimento que corresponde, pero después la frecuencia y la cantidad, eso lo determina el bebé. Entonces, el bebé come cada vez, o toma, o lacta cada vez que tiene hambre, y es imposible hacerlo comer si no tiene hambre, aunque uno le dé el pecho a la mamá. Entonces, de alguna manera, nosotros creemos que hemos perdido esa capacidad, esa flexibilidad. Y por razones sociales, de desarrollo tecnológico, pongámosle el nombre que queremos, hemos empezado a funcionar con horarios fijos, con cantidades fijas, con conceptos fijos, y eso de alguna manera nos ha empezado a esquematizar metabólicamente, ¿no? Ya no tenemos esa flexibilidad, elasticidad metabólica, sino que nos hemos convertido en máquinas de funcionamiento metabólico más o menos fijo, y eso de alguna manera coincide con el desarrollo de todo este conjunto de enfermedades que Biontor llamó en su momento enfermedades de la civilización, ¿no? Que tienen que ver justamente con toda esta transformación ambiental, pero en particular la transformación alimentaria, y no solo de la química alimentaria, sino también de la frecuencia de la alimentación. Y todo esto es un tema que los nutricionistas tenemos de alguna manera empezar a encarar, y tienen que hacerse discusiones acerca de los mismos y empezar a tratar de transformar toda la papelería vieja que tenemos, en la cual nos seguimos apoyando para sentirnos mínimamente seguros, pero que realmente están empezando a dejar de coincidir con la realidad que estamos viviendo. Estamos viviendo en una epidemia de diabetes y de sobrealimentación, y seguimos de alguna manera proponiendo continuar el consumo de los mismos alimentos que están asociados con la generación del problema que queremos corregir. Obviamente es una contradicción que está a la vista de todos. Acá no hace falta, es axiomático. Cualquiera lo observa. Es como que el agua moja, ¿no? No precisa un estudio científico ni un consenso de científicos. Simplemente es capacidad individual de observarlo. Estamos en un mundo donde estamos excedidos de consumo de almidones y no nos damos cuenta porque hay una regla que dice que el 50% de la alimentación tiene que ser glucosa. Y eso está sustentado en nada. En ninguna razón biológica está sustentada. Porque la alimentación normal tiene que tener 50% mínimo de almidón para ser considerada normal. Y sigue funcionando y figurando así. Bueno, realmente esas son cosas que tenemos que revisar. Y acá tenemos otra, de Carla Pulero. ¿Usted qué opina de la cirugía bariátrica en obesidad mórbida? Bueno, como todas las intervenciones, cuando un medicamento es necesario y es mejor el beneficio de tratar que el de no tratar, tiene indicación. Cuando es mayor el riesgo de no tratar que el riesgo de tratar, está indicado. Pero no sé si en todos los casos esos obesos mórbidos podrían ser rescatados con intervenciones médicas. Obviamente que la cirugía resuelve mucho, pero no normaliza. Cambia un problema por otro, ¿no? Cambia un problema totalmente desarrollado en un área a otra área donde genera un problema, disminuye uno, pero para aumentar otro, y muchas veces los operados tienen que volver a ser reintervenidos o tienen que hacer tratamientos médicos, ya sea con medicamentos o con detoterapia, porque la cirugía es insuficiente. Por eso es que hay que evaluar muy bien
cada caso, hay que ver qué edad tiene el paciente, hay que ver cuáles son sus antecedentes familiares, o sea, hay que meterlo todo en un contexto. Pero bueno, esto es una pregunta muy específica. Yo este webinar que de alguna manera quisimos hacer con AMA, era un poco para revolver este avispero, no era para hacer alguna crítica categórica o definitiva, sino para ver que los profesionales tenemos conocimientos y tenemos creencias e impartimos indicaciones a nuestros pacientes y a veces no nos animamos a salir de esas indicaciones porque estamos preocupados por el que dirán, porque no queremos desentonar con lo que nos han enseñado, porque hay una creencia popular que nos lleva y nos arrastra. Entonces estamos como un poco cohibidos. Y es una forma de demostrar que, bueno, realmente las cosas no son tan así como se dicen. Los medios de alguna manera amplifican algunas informaciones que no son verdaderas y que los clínicos y los nutricionistas tenemos que de alguna manera liberarnos un poco de algunos dogmas, de algunos mantras que no nos dejan actuar con naturalidad. Por supuesto que tratar cada uno de estos puntos exige horas de análisis y de trabajo, ¿no? Así como fue el tema de estudio de la China, que yo lo leí hace unos cuantos años, en aquel momento lo leí, y bueno, ya me lo olvidé y debería de alguna manera repasarlo. Cada uno de estos puntos merece un análisis muy profundo. Hace poco, por ejemplo, hace 2 semanas apareció un trabajo en la revista Nature, que es una revista que realmente uno dice es confiable, en donde se había hecho un estudio en 6 ratones a los cuales se le había dado una dieta cetogénica, y estos 6 ratones al cabo de 16 semanas habían desarrollado fibrosis del miocardio y bueno, anormalidades ecocardiográficas. Y bueno, esto fue una explosión en muchos sectores del mundo anticetogénico, donde de alguna manera no solo hasta se festejó, digamos, ¿no? Hubo sectores donde lo dijeron con alegría. Bueno, hemos descubierto que los cuerpos cetónicos pueden producir este tipo de problemas, lo cual realmente era una mala noticia para todos. Sin embargo, el embanderamiento ha hecho que algunos lo vean como una victoria de algo. Pero fue un estudio hecho en 6 ratones de una determinada cepa a lo largo de 16 semanas, en donde a los ratones le hicieron una dieta cetogénica, que los ratones no comen dietas cetogénicas, en donde no sabemos si únicamente fue el efecto del beta-hidroxibutirato o si fue el efecto del beta-hidroxibutirato más la comida que le dieron al ratón, en fin, y que si esto fuera trasladable a los humanos, hay muchísimos años de experiencia con dieta cetogénica en niños tratados por epilepsia refractaria y no está descrito que esa población infantil haya desarrollado problemas electrocardiográficos, ni arritmia, ni fibrosis del miocardio, como tampoco lo desarrollan los esquimales, que viven toda la vida bajo una dieta cetogénica que nadie se las indica, simplemente comen eso porque es lo que hay para comer. Entonces, creo que esa es un poco la libertad que tenemos que tener, ¿no? Liberarnos un poco de lo que dice el último paper y que después va a ser refutado por otro, y poder sentirnos con libertad de investigar, de discutir, de proponernos cosas, y no sentirnos inhibidos, ¿no? Por el peso de toda la maquinaria que nos está rodeando. Tenemos otra acá de Darío Villegas que pregunta, ¿qué opina respecto a la afirmación de que la fruta engorda? ¿Qué opino? Opino que la fruta engorda. Opino que la fruta engorda. Pero esto no es una cuestión central. Prácticamente todo lo que uno come tiene capacidad adipogénica. Un poco mi comentario de la fruta no es por ir en contra de la fruta ni en contra de los que recomiendan fruta, porque yo también prescribo fruta, sino de esa visión celestial, angelical, que se ha hecho como si la fruta fuera el néctar que va a resolver los problemas de la nutrición. Entonces, cuando uno hace un análisis realmente de cuáles son las propiedades que tienen las frutas, bueno, realmente las frutas son como la golosina de la naturaleza. Entonces, si estamos viviendo
en un ambiente alimentario donde el principal problema es la sobrealimentación y es el exceso de adipogénesis y de tejido adiposo, tenemos que pensar cuáles son los componentes alimentarios que tienen impacto en eso. Y las frutas son la golosina que tiene la naturaleza para conseguir que los seres vivos que no disponen de golosinas artificiales puedan tener sus golosinas naturales que los hagan engordar. Entonces los osos, todos los animales que invernan, recurren al consumo de frutas y semillas para poder ganar la grasa suficiente para sobrevivir hasta la próxima temporada. Y la fruta es una de ellas. Y la fruta tiene un carbohidrato especial que es la fructosa, que no se comporta solamente como un glúcido que tiene 4 calorías por gramo. O sea, no se comporta como un cetoalcohol que rinde 4 calorías por gramo quemados en una estufa. Se comporta como una especie de señal metabólica que activa procesos lipogénicos. Entonces, es como que es una invitación a la lipogénesis. Ahora, si uno dice, yo prescribo una fruta en reemplazo de un helado, realmente la potencia lipogénica de la fruta seguramente va a ser menor que la de una cantidad equivalente de helado. Y en ese sentido, está bueno prescribir la fruta. Pero lo que tenemos que evitar es creer que la fruta tiene propiedades anti-engordantes, porque no es así. Porque su diseño, así como la galactosa de la leche tiene una actividad distinta de la glucosa, por eso la leche tiene galactosa, porque la galactosa activa la neurogénesis en el bebé, por eso existe en la lactosa y no existe en otro disacárido. La fructosa existe en la fruta para producir los efectos estacionales de ganancia de peso al final del periodo del verano. Bueno, esto de alguna manera creo que redondea un poco la pregunta que nos han formulado. Si no es claro, me lo dicen, ¿no? Podemos seguir profundizando. Paz Cordero dice, una dieta con ayuno intermitente de, por ejemplo, 17 horas, llevada pasando hambre, ¿sirve? ¿No sería una señal metabólica de que no hay alimento y por lo tanto se pone pro ahorro en la siguiente ingesta? ¿Sería una llave segura para bajar, pero también para el rebote? Bueno, eso depende del análisis que uno haga. Si uno toma fragmentos de la historia, puede ser que en ese fragmento, entre estación y estación, esto se cumpla. Eso es uno de los problemas de la ciencia, ¿no? La ciencia, digamos, es lo mejor que tenemos, pero tiene un problema, ¿no? Es como decía Churchill de la democracia, ¿no? La democracia está llena de defectos, pero bueno, es lo mejor que tenemos. Y con la ciencia pasa lo mismo. La ciencia en general lo que hace es aislar, corta sectores y entonces hace análisis parciales. Y ahí puede tener una demostración de verdad, pero cuando yo pongo ese sector adentro de un conjunto más grande, ya eso no funciona de la misma manera. Entonces, la pregunta no es si yo le hago hacer un ayuno y esa persona va a sufrir hambre en ese periodo, porque eso es un análisis. El otro análisis es qué pasaría si yo no le oferto alimentos a una persona de la misma manera que se la ofertaba antes, y esto lleva a una alimentación con una continuidad distinta. Ese es el planteo que nosotros tenemos que hacer. Es diferente. Lo otro puede llevar a infinitas discusiones. Y tal vez lo que dice Paz Cordero, si uno lo analiza así, es totalmente válido. Ahora, si uno junta y dice, bueno, muy bien, yo lo que voy a hacer es tratar de disminuir la carga alimentaria, la presencia, porque el cerebro, yo no quería entrar en estos temas que ya son muy específicos, pero el cerebro se pone en modo consumo cuando detecta que hay alimentos a su alrededor. O sea, cuando a través de la sensorialidad el cerebro se entera, empieza en modo consumo. Y eso es una presión constante para conseguir el consumo de esa determinada cosa. Nosotros hemos creado entornos que son engordantes. Vivimos rodeados de comida, rodeados de alimentos, tenemos comida en el refrigerador, tenemos comida en la despensa. La existencia de eso a nuestro alrededor nos va a poner el cerebro en modo consumo. Y no consumir, entonces nos lleva a un conflicto. Y eso es el sufrimiento que seguramente Paz Cordero
está tratando de mencionar. Y eso es cierto, pero para poder aplicar esta práctica uno tiene que decir, bueno, mire, usted tiene que generar un microentorno saludable en su ambiente doméstico y no poner su cerebro automáticamente en modo consumo, y la forma de hacerlo es elegir muy bien lo que compra y no arrastrar determinada comida adentro de su casa. Eso es el punto. Y creo que es un punto de discusión de los médicos. No tanto hacer hincapié en la dieta, sino hacer hincapié en la compra. Porque cuando uno hace hincapié en la adquisición del alimento, lo que está cuidando es la señalización que recibe el cerebro. Entonces está haciendo como una prevención, una anticipación. En cambio, cuando hacemos la dieta con la comida adelante, ya es un desafío. Ahí sí apelamos a la fuerza de voluntad, ¿no? Le ponemos la comida adelante y le decimos que no coma. Eso es un problema grave. Pero la inexistencia de comida impide que se generen estos mecanismos tan poderosos o tan inoportunos. Pero bueno, es un análisis que esto es para hacer un curso. No puedo decirle más porque ya está. Yo creo que esto ha aclarado un poco lo que pasa, quería preguntar. Acá Marianela Fontana le pregunta si hay algún libro suyo para recomendar o si no, ¿qué libro recomienda? Yo me arrepiento de todos los libros. Me arrepiento porque después que he escrito algún libro, siempre me parece que están mal, que hay cosas que no me gustan, que podrían estar mejor. Así que no, yo no tengo para recomendar y tampoco conozco así libros completos que me hayan conformado en su conjunto. Todos tienen cosas buenas, cosas que son aprovechables, pero realmente no podría recomendar. Yo realmente voy construyendo todas las cosas que les puedo transmitir a partir de lectura de muchos orígenes, tanto de los que son pro una contra como los que son contra esa misma cosa, para formarse una idea más general. Si me decís qué cosa de lo que escribí me gusta porque es corto y porque me parece que es bastante preciso, es la parte del tratamiento de la obesidad en el corazón del obeso, que es un librito muy chiquito que está online, que lo pueden bajar, que lo escribimos junto con un cardiólogo, con Jorge Pasca, y ahí me parece que en pocas páginas hay una síntesis bastante buena de lo que es la obesidad, de lo que se conocía hasta ese momento del tejido adiposo, y de lo cuáles son los circuitos de consumo alimentario y cómo es la forma de interactuar con ellos, ¿no? Que es un tema que la nutrición, que no nos han enseñado en nutrición. Nosotros en nutrición, cuando nosotros tratamos de modificar la alimentación espontánea de una persona, estamos tratando con un mecanismo adictivo, porque hemos sido construidos adictos, ¿no? Los humanos somos adictos. Y entonces no nos han enseñado a tratar con esos mecanismos adictivos. Y esto ha llevado a una deformación de la visión que uno tiene, del análisis de la visión y de las recomendaciones con la cual se dirige a sus pacientes. Esta era un poco la idea, ¿no? De cómo podríamos hacer para que nuestros cambios puedan ser eficaces. Yo particularmente me he sentido fracasado en gran parte de la práctica, de mi práctica médica, porque he dado indicaciones a mis pacientes que son impracticables, que sirven, son buenas para decir, ¿no? Son buenas para decir, pero después no son buenas para ponerlas en práctica. No se adecúan a lo que la gente puede hacer. Es un tema muy profundo, es un tema de gran reflexión que siempre se va soslayando, ¿no? Y tenemos algunos dogmas que son como inaceptables y que tomar 8 vasos de agua por día, por ejemplo, es una cosa que ofende a la ciencia de la nutrición. Sin embargo, yo lo he escuchado adentro del ámbito de los congresos, dicho oficialmente. Bueno, estamos en un problema. Y acá Diana Pintos pregunta, ¿para cuándo el curso? Bueno, curso. Nosotros tenemos el curso que se va a hacer en la Asociación Médica Argentina todos los años, que hace Saota AMA, que va a empezar el 5 de abril, el lunes 5 de abril, y vamos a tener una
digamos, un webinar de recepción donde yo les voy a anticipar los riesgos de hacer ese curso, les voy a decir que está desaconsejado por su director, pero bueno, si pese a eso lo quieren hacer, están invitados. El lunes 5 de abril va a empezar y dura 4 meses. Va a ser online y vamos a tener discusiones, foros de discusión, donde las clases que se pasen, o los temas que se pasen, después van a ser discutidos entre todos, ¿no? Verónica Storelli pregunta, ¿cuál sería el peso del LDL sobre el riesgo cardiovascular? ¿Opina que solo el valor del LDL es suficiente para la indicación de estatinas? Bueno, es un tema polémico. Si dijera que tengo certeza de algo, estaría pecando de soberbio, ¿no? Pero en general, LDL es una molécula que no tiene por qué ser una molécula enfermante. Es una molécula natural, es como la glucosa, es como el colesterol, es como cualquier componente del organismo. Por supuesto que hay algunas enfermedades en las cuales el LDL se comporta como un factor, pero ya son problemas genéticos particulares. En general, el LDL, dentro de determinados valores, que son aquellos que son los que eluden esas formas genéticas, no es causa. Puede formar parte del juego, puede formar parte del problema, pero no de una manera causal, sino de una manera accidental. Es como decir, bueno, la culpa de las hemorragias la tiene la sangre, ¿no? O sea, si uno no tuviera sangre, no tendría hemorragias. El LDL de alguna manera interviene, tal vez en la generación de la lesión, pero tiene que ser un LDL alterado, un LDL que fisiológicamente esté funcionando mal y entonces pueda producir algún tipo de lesión. Pero no de la manera que se lo considera vulgarmente, ¿no? O sea, cualquier modificación, cualquier alza transitoria o no transitoria del LDL ya es visto como una amenaza para la vida y rápidamente tiene que ser intervenida, porque eso no es así. Hay gente, hay población que tiene LDL alta y no padece arteriosclerosis y o no la padece de la misma forma, y hay población con LDL normal o baja y que sí tiene problemas ateroscleróticos. Entonces es muy difícil universalizar. Ahora, las estatinas son medicamentos que de alguna manera reducen el riesgo de eventos arterioscleróticos, pero tampoco son medicamentos potentes que interfieren con mecanismos biológicos importantes. Entonces, tiene que estar justificada, muy bien justificada, su indicación. Y tenemos acá una pregunta de Aurelien Núñez. Dice, ¿es necesario realizar sí o sí un déficit calórico en la dieta de los pacientes para hacerlo bajar de peso? Parece que cada vez más una estrategia de corto plazo. ¿La solución no estaría en aumentar el metabolismo basal de los pacientes, actividad física, regulación de la tiroides y hormonas sexuales, vitamina, manteniendo una dieta normocalórica de calidad? Bueno, volvemos a la ciencia. Si aislamos esta fracción y la ponemos entre corchetes, esto tiene una lógica. Pero realmente me parece que es una lógica que es muy especulativa. Si bien tiene sus costados lógicos y atendibles, el problema no pasa por ahí. O sea, el aumento, la modificación del metabolismo basal de la manera que se propone no es eficaz, no se condice con una transformación somática significativa. Los trabajos de Poncer, de Hermann Poncer, que son muy recientes, es un antropólogo norteamericano que ha investigado el metabolismo en los Asda, que es una población que sigue viviendo de la manera tradicional, que recorre entre 8 y 12 kilómetros diarios para conseguir su comida y no tienen obesidad.
Cuando Ponce le mide el gasto metabólico, observa que es el mismo gasto metabólico que la población sedentaria de Estados Unidos, que es obesa. O sea, de alguna manera, el problema no pasa por el gasto. El problema no pasa por el gasto, no es esencial en el gasto. Ahora, que nosotros sepamos que una dieta escasa, digamos, en nutrientes oxidables, genera una adaptación metabólica que consiste en una disminución de la producción de calor o una disminución de actividades superfluas, es cierto, pero que eso sea la causa del trastorno somático llamado obesidad, eso es falso. Entonces, eso es lo que tenemos que, de alguna manera, tratar de distinguir, porque si no vamos a poner el acento en la consonante en lugar de ponerlo en la vocal. El problema, la cantidad de grasa la define la alimentación. Y el ejercicio define las características musculares, define la capacidad muscular, lo define metabólicamente, define la fuerza, define la forma. Todo eso también como una consecuencia adaptativa de la carga que uno le impone al tejido muscular. Pero el término, el manejo del balance energético, y lo dijo muy bien Tim Noakes, acá en el juicio que le hicieron hace poco en Sudáfrica, cuando dice no hay ejercicio que pueda con una mala dieta, ¿no? Entonces es como que el elemento más potente en esto, planteado así, es la alimentación. Obviamente, fíjense, y Marcelo Rubinstein en una reunión de la Sociedad Argentina de Nutrición, tratando justamente este tema, dio un ejemplo muy claro y le dijo a uno de los que estaba ahí, exponiendo sobre el tema, le dijo, mirá, vos quedate sentado en esta silla un mes seguido sin comer y decime cómo va a evolucionar tu peso. Obviamente con máximo sedentarismo, pero va a perder peso. Entonces, obviamente el eje tiene que pasar por ahí. Ahora, bueno, si uno quiere agregar algún condimento, algún apoyo, alguna ayuda, está bien. Pero no nos olvidemos que si nosotros vamos a hacer centro en el hambre, tenemos que tener cuidado porque la actividad física genera aumento del hambre. Entonces, ahí el profesional tiene que balancear y tiene que decir de todos estos elementos que yo puedo utilizar, la dieta, este tipo de dieta, la dieta con más esto, con más aquello, con este componente o sin este componente, unido a una política de compra de alimentos, unido a un aumento de actividad física. Bueno, todo esto es lo que tenemos que armar, es el arte, ¿no? Este es el estado de arte para poder tratar caso por caso. Que es un poco la idea, ¿no? De liberarlos de las dogmas, de las estructuras rígidas que nos arruinan, que nos arruinan como profesionales, ¿no? Que nos bloquean. Acá, bueno, nos preguntan si va a quedar grabado. Sí, los que recibieron el mail van a recibir un link para que puedan ver el video en 2 días aproximadamente. Muy bien, bueno, yo les agradezco a todos los que han venido, realmente, a los que nos han acompañado esta noche. Para mí es muy grato, muy elogioso, realmente me honra mucho que estén acá, muchos que han transitado por la escuela, que hayan vuelto, que otra vez les doy ahora un abrazo virtual a la distancia, porque estoy viendo sus nombres, y aquellos que por primera vez tenemos contacto también me han hecho un gran honor de estar hasta este momento. Les agradezco el estímulo, les prometo que voy a repasar el estudio de la China, que eso me ha dejado mortificado. Y bueno, la Asociación Médica Argentina está abierta a este tipo de comunicación. Cualquier cosa que necesiten o que crean que le podemos dar a partir de la SAOTA o cualquier información de tipo personal a través de la AMA, que se conecten con nosotros y con mucho gusto vamos a tratar de intercambiar a través de foros, a través de todos los caminos que nos da la tecnología para poder resolver esta falta de presencialidad somática. Así que bueno, muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y nuevamente muchas gracias por acompañarnos.
Igual de Lama. Le agradecemos a todos. Y bueno, muy pronto van a tener el video y si tienen alguna duda o quieran sobre el curso, se pueden buscar información en la misma página de la Asociación Médica Argentina. Muchas gracias, Natalia, pero no digas más si no van a creer que tengo conflicto de interés. Así que bueno, bueno, se agradece mucho. Bueno, hasta la próxima, hasta el próximo webinar. Muchas gracias. Adiós a todos, hasta luego. Chao, chao.